días tengan todos y todas en esta hermosa mañana de el día viernes, mañana del 2 de mayo. Ayer pues se celebró el Día del Trabajador y ya estamos nosotros aquí laborando al pie del cañón. Hoy estaremos trabajando para ustedes supervisor de programación, el señor Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes y la directora general Mercedes Fuentes. Para los puntos de contacto puede hacerlo a través de la mensajería de texto 0412-636-9658 para que pueda estar interactuando con nosotros a través de esta hora de programación y su programa Cátedra Bíblica. Tal vez quieres llamarnos, quieres opinar, puede hacerlo a través del 0239-992-5655. Repito los números telefónicos para mensajería de texto 0412-636-9658 y para las llamadas telefónicas a través del 0239-992-5655. Hoy me estará acompañando en la mensajería de texto el señor Diego Bogado. Casi nada. Sí, pues que hoy no puede estar con nosotros hermana Isabel, pero está el señor, hermano y amigo Bogado. Bien, el día jueves, el día miércoles, nosotros estuvimos tratando un tema, dejamos una pregunta en el aire. En realidad nosotros desde el día lunes hemos estado compartiendo acerca de lo que tiene que ver con la historia de la salvación y estamos viendo nosotros ese sustrato o ese pasado, casi que ese pasado prebíblico, mejor dicho, para ser más específico, ser más preciso, anterior a la Biblia y las culturas antiguas, como bajo qué categorías ellos se relacionaban con esa experiencia de lo divino y cómo la fueron distorsionando según el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1 versículo 20, que las cosas invisibles de él, de Dios en este caso, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Dice Pablo que en aquel pasado prebíblico, aquel pasado donde la primera forma de revelación estaba en la creación, esto es lo que ha sido llamada la revelación natural. Luego con la Biblia nosotros vamos a entrar en la revelación sobrenatural o ya la revelación bíblica. Sin embargo, dice Pablo y dice el Señor a través de él, que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. ¿Dónde debían conocer ellos a Dios? ¿Dónde debían entender ellos a Dios? Por medio de las cosas hechas. Sin embargo, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Estamos nosotros trabajando, tratando esa área y luego, por supuesto, vamos a ir viendo en qué consiste esa vana especulación. Sin embargo, nosotros estamos intentando aclimatarnos, ajustarnos nosotros en lo que queremos compartir. Y el día miércoles nosotros hicimos una pregunta. Hay unos CD que la hermana Isabel ofreció y están disponibles para los concursantes, en este caso para quien acierte en cuanto a la pregunta que nosotros dejamos el día miércoles. La primera persona que acierte en cuanto a esa pregunta va a estar adquiriendo, pues, son 2 CD, las primeras 2 personas. A la hermana Isabel que me escriba y me aclare cuántos CD son los que están disponibles. Porque ya habló de unos CD, pero no recuerdo
el monto, la cantidad de los CD. Así que le agradezco pues que me pueda aclarar eso a fin de que nosotros podamos no premiar, sino estimular a la participación activa en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. Efectivamente, dejamos una pregunta en el aire y la pregunta tenía que ver con ¿de qué habla el apóstol Pablo cuando en 1 Corintios capítulo 13 de 1 Corintios versículo 12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente. ¿De qué habla el texto? Texto dentro del contexto, texto dentro del marco cultural que nos va a permitir a nosotros comprender la idea bajo la cual se está expresando el autor del Nuevo Testamento, en este caso el autor Pablo, pues el apóstol Pablo. Bien, nosotros, amados y amadas, debemos tomar la Biblia y su estudio como un hecho específico. Es un hecho específico, irreductible, a ningún ámbito de especulación. Y esto es parte de lo que nosotros debemos procurar corregir. Entender la Biblia como un hecho irreductible, como un hecho sagrado, un hecho de la revelación de Dios, es irreductible a ningún ámbito de especulación. Con ella no se debe especular. Ella se halla presente en la historia de la humanidad, ha influido de manera categórica, de manera determinante en la historia de la humanidad y en una serie de manifestaciones, muchas de ellas religiosas, otra manifestación de ella conocida como el Evangelio, definido como poder o potencia de Dios. Hay que ver cuántas corrientes religiosas han surgido a partir de la Biblia, producto de las especulaciones y supuestas revelaciones. Nosotros tenemos que recordar que Satanás es el maestro del engaño, es el profeta del error, si vale la expresión, pues. Lo que habla es acerca del error, del engaño, de la mentira y no tiene otro objetivo. Y si puede valerse de la misma escritura, no va a escatimar esfuerzos para hacerlo. Nosotros leemos pasajes de la escritura que dejan testimonio de ello incluso. De tal manera que la Biblia pues se ha encontrado presente en la historia de la humanidad en una serie de manifestaciones que constituyen pues no solamente la historia del Evangelio, porque el Evangelio tiene una historia y esa historia hay que verla, esa historia hay que conocerla, hay que hacerle un seguimiento a esa historia, pero también las religiones también tienen una historia y muchas veces vale la pena prestarles atención. Entonces, el hecho bíblico se muestra a sí mismo como existente. Él existe allí como una realidad y como tal debe ser visto, debe ser tomado, debe ser respetado el hecho bíblico como lo que es. Por consiguiente, nuestro presupuesto o nuestro acercamiento a la hora del estudio de la Escritura debe ser atenernos a la existencia del hecho bíblico, poniendo entre paréntesis todo juicio de valor o de verdad del mismo. A veces nos acercamos nosotros a la Biblia con prejuicios, es decir, con juicios ya preconcebidos. Nos acercamos al texto bíblico con una idea y no vamos a la Biblia para aprender, para que ella nos enseñe, para que ella nos eduque o nos corrija, sino para nosotros justificar lo que ya nosotros creemos. Eso es un juicio preconcebido. Entonces nosotros vamos a la Escritura ya contaminados y salimos de ella en la misma condición. Debemos nosotros atenernos a la existencia del hecho bíblico y poner entre paréntesis
todo juicio de valor o de verdad del mismo. No importa lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo opine, lo importante es el texto, el libro que está delante de mis ojos, la categoría a estudiar, a prestar atención. Eso es lo realmente importante. Yo debo vaciarme de mis prejuicios, de mis ideas, de mis opiniones. Ellas carecen de valor frente al hecho bíblico, frente al dato mismo inspirado por el Espíritu Santo y ahora puesto por Dios ante mis ojos, a fin de que pueda entrar por mi oído, alojarse en mi corazón y a partir de allí puede nacer la fe. De manera tal pues que debemos tener eso claro, tener el dato, el hecho mismo bíblico allí, que es lo importante, lo real, no mi juicio de valor, no mi idea preconcebida que está contaminada. La idea es que nosotros podamos tener una proximidad, podamos aproximarnos al hecho en sí mismo, liberarlo de todos los prejuicios acerca de lo que yo considere que es verdad o tiene valor. Eso no es importante, repito, lo que yo considere que sea verdad o tenga valor. Lo más importante es el dato bíblico frente a mí. Se trata en definitiva de intentar poner al estudioso ante el hecho tal y como existe en realidad. Nosotros como estudiantes, como hombres y mujeres que Dios ha llamado a esto, nosotros debemos estar claros, debemos ser conscientes que estamos ante el hecho bíblico, que Él existe, es anterior a nosotros y como tal merece respeto. No es competencia nuestra discutir los fundamentos de las creencias o interrogarnos sobre los juicios religiosos que puedan estar allí presentes en relación con el texto que nosotros estamos estudiando. Lo que nos interesa, amados hermanos, es comprenderlo en primer lugar, comprenderlo. Eso es muy importante, esta es la primera exigencia. A veces nosotros terminamos haciendo juicios de valores y terminamos nosotros en un plano distinto a la primera instancia que en primer lugar nos ocupa, y es la instancia de la comprensión, instancia que no será posible sin que antes no sea un investigador comprometido, sin prejuicios y acucioso a la hora del texto que está delante de nosotros. Toda precomprensión, intento nuestro, ¿cuántas veces nosotros no terminamos introduciendo nuestras ideas en los textos bíblicos y hablamos más de nosotros mismos y de nuestra época que de lo que el autor realmente estuvo comunicando y de lo que el Espíritu Santo estuvo dando en aquel entonces? Entonces necesitamos admitir en primer lugar que esto es algo muy serio. Liberemos los textos bíblicos de prejuicios para poder llevar adelante una investigación sana, para poder llegar a una comprensión mucho más ajustada a el marco sociocultural dentro del cual nacieron los textos bíblicos. Se requiere entonces, amados hermanos y hermanas, de un compromiso mínimo con la integridad a la hora de estudiar los textos bíblicos. Hay muchos prejuicios alrededor de los textos bíblicos. En estos días decíamos que no hay libro más importante en el mundo y en la historia, y no hay libro más maltratado al mismo tiempo que la Biblia. ¿Producto de qué? Producto de tantos y tantos prejuicios que se le imponen al texto bíblico. Son más fruto de nuestra mente, de nuestra precomprensión, de nuestra contaminación, porque recuerde usted, la Biblia habla de estados mentales que son terribles, por ejemplo, la mente vana o la mente oscurecida. Imagínese usted en ese estado mental llevando sus ideas a los textos bíblicos. Bueno, los resultados son realmente alienantes, son realmente
desalentadores. Entonces, es muy importante tener esto claro. Hay que evitar a toda costa acercarnos a los textos ya con una idea preconcebida, hecha, cerrada. No, tenemos que abrirnos. Al abrir nuestra mente al texto bíblico, a su mundo, a sus autores, a sus circunstancias, su época, su cultura, su contexto, su marco teológico. Si no nos abrimos a esto, amados hermanos y hermanas, vamos a tener problemas. Necesitamos estudiar el hecho bíblico, que se conozca, que se entienda, que señale bien el campo propio de sus manifestaciones, que van a ser objeto de estudio. Esta delimitación o definición es previa, al campo de objeto a estudiar. Bueno, hay que atender toda una serie de elementos que están allí presentes y debemos prestarle atención. A veces nos acercamos nosotros a los textos bíblicos como turistas y no como discípulos. Eso es realmente lamentable. El turista simplemente está dando un buen paseo, está disfrutando del paseo, pero el turista no tiene un compromiso con los lugares por donde se encuentra. A veces nos pasa a nosotros eso. Debemos delimitar seriamente el campo de estudio que nos proponemos nosotros, porque de lo contrario, la falsedad, la falsificación se hace presente allí. Los estudios comparados son estudios muy importantes y nosotros debemos pues prestarles mucha, pero que mucha atención. Así pues que le queremos pedir que opine, participe en este día a través del 0412-636-9658 y nos esté dando su opinión, nos esté expresando a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice: ahora vemos por espejo oscuramente. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál es el marco cultural que encontramos nosotros allí? ¿Y cuál es el marco teológico, doctrinal que pretende el apóstol Pablo a la hora de expresarse de la forma en la cual lo está haciendo? Bien, nosotros me gustaría encontrar respuesta a esta pregunta, porque esa pregunta fue del día miércoles y necesitamos hacer la pregunta de hoy viernes para que usted pueda opinar y participar de manera activa. Saben que en los próximos días vamos a estar nosotros introduciendo este método de estudio, este método de investigación, así pues que no le extrañe que nosotros empecemos a hacerle preguntas desde este punto de vista y así usted estudie con nosotros. Bien, vamos nosotros a tocar ya de lleno este mundo sociocultural antiguo dentro del cual nacen los textos bíblicos. Así que prepárese pues, tal vez escuche cosas con las cuales usted no está acostumbrado a lidiar, pero si usted se toma la tarea de investigarlas, se va a dar cuenta de este trasfondo prebíblico del cual le estamos hablando y en el cual está centrado el apóstol Pablo a partir de Romanos capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 23. Nosotros debemos tomar en cuenta esto muy en serio. Bien, amados, bueno, por aquí me está escribiendo una discípula, la hermana Lolimar. Qué bueno saludarla, mi hermana, saber que está allí. Oye, hoy hay un milagro, hoy es fiesta en los cielos, gloria a Dios. Bendiciones, mi pastor, por favor, denos a los nuevos que no hemos recibido, a los estados mentales. Amén. Claro que sí, mi hermana, vamos a tratar esa clase en la iglesia con respecto al tema de los estados mentales.
así lo vamos a estar haciendo. Diego, tenemos algunos mensajes, algunas respuestas con respecto a la pregunta que estamos haciendo. Vamos a darle paso al gran Diego Abogado y la mensajería de texto a ver qué nos han escrito en el día de hoy. Por aquí, pastor, nos dicen desde temprano: buenos días, pastores, bendiciones. Soy el hermano Ramón Fuentes. Pido oración para que nuestro Señor Jesucristo me fortalezca y me dé sabiduría. Cristo te ama. Amén, claro que sí. Inteligencia, y lo felicito por llenar de bendiciones los hogares tempranos de la mañana con la palabra de Dios. Amén, muchas gracias. Pastor, el espejo es el Espíritu Santo que nos hace ver la revelación de la palabra y el poder de Dios. Eso es lo que revela el apóstol Pablo, es el hermano César. Dios le bendiga. Gracias, hermano César, por su opinión. Sigan participando, por favor. Bendiciones, pastor. Soy el hermano Ramón Fuentes. Mire, cómo uno puede hacer un buen estudio de la Biblia, cuáles son las herramientas primordiales. Amén, muchas gracias. Excelente pregunta. Las herramientas primordiales para un estudio adecuado a la Escritura. Antes que nada, entender que el Espíritu Santo es el encargado de iluminarnos a través de la Escritura, porque la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y Él promete guiarnos a toda verdad. Eso antes que todo y antes que cualquier cosa. Pero a partir de ahí es necesario, imprescindible, poder tener las herramientas adecuadas para poder estudiar la Escritura. Hay algunas disciplinas que nos ayudan en esa dirección. Una de esas disciplinas es la hermenéutica, la exégesis bíblica. Son disciplinas adecuadas que nos ayudan a nosotros a introducirnos en el estudio serio, acucioso de la Biblia. También un diccionario bíblico, un compendio, un buen comentario, nos van a ayudar a nosotros a los estudios serios y comprometidos de la Biblia. Eso, de manera sencilla, serían los pasos que nos ayudan a nosotros a el estudio más adecuado de la Biblia. Gracias, hermano, por su pregunta. Otro por aquí nos dice: buen día, hermano, soy Jeremías, conductor de trenes del ferrocarril. Saludos. Dios te bendiga, amado. Adelante. Muy bien. Tenemos la pregunta allí en el aire. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando decía, ahora vemos por espejo oscuramente? ¿Cuál era el marco cultural y el marco teológico que el apóstol Pablo tenía en mente? Es decir, ¿cuál es la teología allí dentro del versículo y cuál es el fondo cultural desde el cual se está expresando el apóstol Pablo? Bien, fíjense algo. Existió en el Oriente Antiguo, nosotros debemos recordar que la gran mayoría de los textos bíblicos nacen en una escala geográfica o en un marco geográfico comprendido como la medialuna fértil o el fértil creciente. Esto se ubica entre la tierra de Mesopotamia y Egipto, pasando por Siria y Canaán. Estos lugares conforman lo que anteriormente fue designado como la medialuna fértil, llamado así porque visto desde arriba, tomando una fotografía desde arriba, se podía vislumbrar todo este territorio como una media luna fértil porque dependía mucho de las fuentes fluviales, es decir, de los ríos que se encontraban en la zona, los ríos principales de la zona. Tal es el caso del Tigris y el Éufrates para la llanura de Sinar, que la palabra Éufrates allí significa entre ríos, y el caso del Nilo en Egipto. Bueno, entre la zona de Siria y de Israel nosotros nos encontramos con el Jordán, Habana, Farfán, la serie de ríos a los cuales hacen referencia los textos bíblicos. En esta zona, en este territorio, se van a desarrollar ideas y creencias
que están presentes en el Antiguo Testamento, de las cuales muchas veces nosotros leemos y les pasamos corriendo y hablamos de ella e incluso sin saber cuál es el trasfondo de lo que allí se está expresando. Bueno, existieron allí mitos, ideas, existieron creencias que se celebraban de diferentes maneras, se celebraban mediante actos rituales, desde Egipto a Mesopotamia, en Siria, en Canaán. El pueblo de Israel en muchas ocasiones participó de ellas, de tal manera que es necesario a la hora de estudiar los textos bíblicos realizar estudios comparados con esas creencias, algunas de ellas complejas y con gran énfasis en un clima teológico, en un clima de creencias que debemos calificar como sincretistas, es decir, unas que se mezclaron con otras. Ahora, son sincretistas porque estaban en constante movimiento. Ustedes deben recordar que, por ejemplo, los círculos patriarcales, como han sido denominados estos primeros capítulos del libro del Génesis, a partir del versículo 12, nos vamos a encontrar con ciclos patriarcales, es decir, el primer ciclo comprendido con Abraham, el segundo ciclo con Isaac, el tercer ciclo con Jacob, los tres patriarcas más destacados en la Biblia. Ellos fueron nómadas y tenían que estar en constante movimiento. De hecho, Abraham se le puede definir en continuo movimiento. Tal vez el que tuvo menor movilidad fue el caso de Isaac. Pero nosotros vemos cómo Dios llama a Abraham, al patriarca, de una tierra de Ur de los Caldeos. Un marco completamente politeísta, un marco completamente de allí a que nos refiramos, no podamos referir, disculpen ustedes, a todo este ambiente como un ambiente sincretista por la movilidad que había allí en todo ese territorio. Se desplazaban de un lado a otro y esos desplazamientos los justifica la Biblia de acuerdo a guerras, a necesidades como hambrunas en diferentes zonas. Nosotros debemos recordar que habían territorios áridos y estériles y dependían excesivamente de las lluvias, la temprana, la tardía. Todo este tipo de situaciones movilizaban sobre todo a los agricultores, disculpen ustedes, no a los agricultores, sino a los ganaderos, los que trabajaban sobre todo con ganado menor, tal era el caso de las ovejas, y tenían que estarse desplazando continuamente buscando fuentes de agua o pozos y buscando también pasto fresco para las ovejas. Entonces, nosotros vemos que era un clima sincretista allí en ese territorio conocido como la Medialuna Fértil. Y allí ellos se fueron encontrando con historias acerca de las divinidades que se encontraban en aquellos pueblos vecinos. Eran dioses nacionales e incluso, por increíble que pueda parecer, para el pueblo de Israel, Yahvé también fue un dios nacional en algunos momentos. Luego, más tarde, se comprendió a Jehová como el Dios soberano y creador del universo, pero en los inicios más remotos se veía también como una divinidad nacional. Estos son asuntos que nosotros tenemos que estudiar y probar desde la Biblia. Entonces, se encontraban los patriarcas con distintos cultos en esos territorios, cultos construidos por mitos que tienen que ver con un género literario y con una creencia. En cierto modo, entonces, se transportaban no solamente de un lugar a otro, sino que también se transportaban creencias,
de un lugar a otro continuamente en ese tiempo. Entonces lo mismo ocurría con los rituales. Encontramos entonces expresados en los textos bíblicos elementos arcaicos que experimentaron cambios constantes y nuevas interpretaciones en la medida en que las sociedades se movilizaban y se iban civilizando. Entonces había una gran movilidad, no solamente de personas, sino también de creencias. Tenemos que prestarle atención a esto porque Israel estuvo en Egipto, Abraham estuvo en la tierra de Ur de los Caldeos, Israel entró en Canaán a poseer la tierra y en la medida que se fueron estableciendo en esas distintas zonas, nosotros podemos ir viendo ese tipo de influencias presentes en los textos bíblicos en la medida que nosotros estudiemos esto con atención. Por eso hay que guardarse de postular un patrón único y debemos nosotros prestarle más atención a esto por las variantes que hay. Por ejemplo, el culto real, distintos cultos que nos vamos a encontrar nosotros. Sobre todo, hay religiones naturalistas, es decir, centradas en la naturaleza, realmente en la naturaleza, y divinizaban los fenómenos naturales, los iban divinizando por las alternancias cíclicas que podrían traducirse simbólicamente en términos de vida y muerte. Tal era el caso de la primavera para la vegetación, cuando se transformaba la naturaleza y se hacía posible no solamente la vida de la naturaleza vegetal, sino también del reino animal cuando empezaban a reproducirse. Entonces, ellos veían en estos fenómenos de la naturaleza, propios de la naturaleza, los divinizaban y los traducían simbólicamente en términos de vida y muerte y quedaban asimilados en aspectos fundamentales de la vida humana. Entonces, nosotros vemos de allí la importancia de que ellos estaban muy atentos a los fenómenos astrales. Fíjense que estas cosas no son nuevas, y este tipo de agoreros, este tipo de gente que no sale de su casa, sino consulta antes el horóscopo, que no sale de su casa sin antes ver este tipo de programaciones, pues no son para nada nuevos. Este tipo de religiones son naturalistas, dependen de los movimientos de la cíclicos, pues, de la naturaleza y, bueno, los va asimilando la experiencia humana, los va interiorizando y les va atribuyendo situaciones divinas que, como nosotros vamos a ver después, el Dios de Israel va a mostrarse absolutamente distinto. De hecho, se va a mostrar como el creador de esos fenómenos naturales a los cuales aquellas sociedades con las cuales Israel tuvo que dialogar como una necesidad histórica, se va a mostrar distinto, pues, el Dios de Israel a este tipo de prácticas y de creencias. Entonces, estos fenómenos naturales, estos fenómenos astrales, por ejemplo, el ciclo de noche y día, un ciclo sumamente importante donde se tenían que celebrar ritos. Nosotros necesitamos ir profundizando en esto poco a poco, pero quisiera ver si nos han escrito algo, Diego, con respecto a la pregunta. No hay respuesta a la pregunta todavía. Bueno, si no hay ganador en cuanto a la pregunta, vamos nosotros a tener que aclarar el misterio de la pregunta. Yo quería hacer otra pregunta el día de hoy, pero todavía no hemos encontrado respuesta a la primera que hicimos el día miércoles. Bueno, les decía que estaban estos fenómenos astrales y cuya desaparición y reaparición
a intervalos regulares había que explicar. La gente se preguntaba por qué llegaba el día y por qué llegaba la noche y por qué al otro día estos ciclos se volvían a repetir invariablemente, por qué el sol señoreaba de día y por qué la luna de noche. Y eso se lo preguntaban al principio en que los hombres se encontraban aquí sin poder explicar estos ritmos astrales. Bueno, de allí surge la astrología, no la astronomía. La astronomía es una ciencia científica, la cual está plenamente avalada por la Biblia, según Génesis capítulo 1, versículo 14 al 15, donde se habla de Dios como el creador de estas dos grandes lumbreras, las cuales los hombres le rendían culto. Y se presenta allí el sol, a la luna y las estrellas, y se nos dice que sirven, su propósito es para marcar los días, los meses, los años y las fiestas principales. Entonces, fíjense ustedes que incluso sirven para señales, tienen una función incluso profética, y a veces nosotros no le prestamos mucha atención a esto, pero la humanidad se hacía esas preguntas en cuanto a la aparición y la desaparición del sol, y habían toda una serie de creencias en cuanto a por qué el sol se ocultaba o se introducía en un mundo y cómo al otro día regresaba. Entonces, este ciclo de aparición y desaparición tanto del sol como de la luna tuvo su explicación o tuvo sus creencias y las encontramos nosotros allí. De hecho, no es casualidad que el Cordero Pascual se sacrificara entre las dos tardes, justamente entre las dos tardes. Todo esto tiene toda una serie de creencias, no solamente que se sacrificara, sino que además se virtiera la sangre en el marco de una puerta sobre el dintel y que tuviese un símbolo de protección para que el desastre o la muerte no entrara. Los textos bíblicos nos reflejan creencias muy antiguas que fueron iluminadas por el Espíritu Santo y a veces nosotros no les prestamos atención. Pero cuando empezamos nosotros a ver la Biblia en un diálogo con las culturas que la vieron nacer, todo empieza a hacerse mucho más claro o más transparente y nosotros estamos en mejores condiciones de poder combatir el espíritu de idolatría del cual está plagado todavía nuestro mundo. Entonces, estos intervalos regulares de la aparición o desaparición del sol exigían una explicación. No se hunde el sol y se pone en los lugares infernales, eran creencias que habían, de los cuales resurgirá cada mañana. Entonces se hacían este tipo de preguntas. Sobre todo, fíjense ustedes, estaba el ciclo anual de las estaciones en las que la tierra se volvía fecunda y los rebaños tenían crías. Esto sucedía en ciertos tipos o temporadas del año. Entonces ellos veían que detrás de todos estos ciclos de la fertilidad, de la primavera, estaban las fuerzas divinas que presidían esos ritmos naturales de la vegetación y de la vida animal. Así veían un misterio en todas estas cosas y buscaban explicación para ese misterio. Entonces, esa situación modelaba la experiencia divina o la experiencia de vida, que ellos podían tener en aquel entonces. Entonces, debían estudiar o prestarle atención, una atención muy seria a estos ciclos estacionales o a estos ciclos en los que se encontraban ellos inmersos. Por ejemplo, lo que encontramos en Egipto acerca de Osiris, un dios que moría, convertido además en el dios de los muertos y que resurgía cada mañana bajo la forma del dios Horus y tenía que ver con el sol. En Canaán, por ejemplo, nosotros
encontramos la lucha épica de Baal, que era el dios de la fertilidad, y Mot, que era el señor del mundo infernal, el señor del mundo de los muertos, del submundo, el mundo subterráneo, y se celebraban rituales de estaciones que celebraban pues la muerte de Baal y su vuelta a la vida, donde él volvía a la vida en esos tiempos de fertilidad. Él era el dios, este tipo de dios, Baal, en Canaán, que está muy presente en la Biblia. A veces nosotros hablamos de Baal, los Baales, cantamos acerca de Baal, pero ignoramos muchas veces cuál era el trasfondo y cuál era el rito que había detrás de aquel contexto. Además, Baal tenía esposa. Fíjense ustedes, ¿no? La hierogamia, el matrimonio sagrado que había allí en esos contextos. Y nosotros tendríamos que ir viendo esto. En otras culturas, Baal era conocido como Adonis en otros lugares. Pero fíjense ustedes pues que esto nosotros debemos tenerlo presente. La diosa Venus tenía que ver con la diosa de la fecundidad terrestre en muchos lugares. Entonces, aquí Canaán depende de Mesopotamia. Entonces, nosotros vamos viendo muchas cosas con las cuales debemos nosotros contar. Diego, nos han escrito algo con respecto a la respuesta acerca de qué habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Por aquí nos colocan, hermanos, buen día, bendiciones. En cuanto a la pregunta, creo que aunque el Espíritu Santo nos ha revelado la Escritura, por causa de la imperfección del hombre, no vamos a comprender todas las cosas y Dios nos las va a revelar al final de todas las cosas. Atentamente, Diego Cocho. Bueno, gracias, hermano. Gloria a Dios. Entonces, bien, vamos nosotros a explicar ya la pregunta. Vamos a ubicarnos allí en 1 Corintios capítulo 13. Fíjense ustedes, suele dejarse, nosotros así solemos salir del paso, salir de la dificultad. Hay que reconocer que hay cosas profundas en la Escritura, pero no será justamente este versículo que nosotros estamos presentando aquí. No es este versículo eso que el Espíritu Santo va a revelar al final de los tiempos. No, este versículo tiene su interpretación y encuentra su explicación aquí mismo, en este tiempo, en este mismo momento, si nosotros investigamos el asunto. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo aquí? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo está centrando su atención en cuanto al tema de los dones, las lenguas, las profecías, el conocimiento. El apóstol Pablo está centrando el tema. La temática va a girar desde el 12 hasta el 14 en torno a esto. En el capítulo 13, es decir, entre el 12 y el 14, él va a ubicar la preeminencia del amor por encima de cualquier cosa. Entonces, Pablo, en el versículo 8 del capítulo 13 de 1 Corintios, dice, el amor nunca deja de ser. Dice, porque las profecías, aquello que le daban importancia ya, se acabarán. Las lenguas, aquello que también le daban importancia ya, se acabarán. El conocimiento se acabará. Aquello que ellos tenían como relevante, se acabará. Entonces Pablo va a decir, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo se va a referir a esta época, a este periodo de la iglesia como algo en parte, donde nuestro conocimiento es limitado, nuestra capacidad de profetizar es limitada, donde todo lo que nosotros hacemos en esta etapa, en esta dispensación de la iglesia es limitada.
Verso 10, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y aquí lo perfecto apunta a la venida de Jesucristo. Cuando Cristo venga, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Por aquí nos dicen, pero ¿cuál es la pregunta? Porfa, repita la pregunta, Shalom. Bueno, la pregunta, ya estamos dando respuesta a la pregunta. La pregunta está la pregunta giraba sobre 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ¿a qué se refiere el Pablo cuando dice, porque ahora vemos por espejo oscuramente? Por aquí dice, pastor, buenos días, Dios les bendiga. Sobre la pregunta, pienso que cuando nos falta el amor, aunque tengamos dones y ministerios, nuestra visión es oscura. Dios bendiga. Amén. Gracias, hermano, por opinar, por participar. Entonces, fíjense, nosotros continuamos explicando, aclarando ya esto, porque esto no es ningún misterio. Esto lo que nosotros necesitamos es ir al texto dentro del contexto y revisar el marco cultural, y allí no hay misterio alguno. Entonces, el apóstol Pablo viene diciendo que en esta época, en este periodo, todo es en parte. Y cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se tiene que acabar. Nosotros tenemos muchas limitaciones en este momento, pero cuando venga Cristo, amados hermanos, lo que es en parte va a tocar a su final. Por eso Pablo presenta una metáfora allí en el versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, es decir, tenía limitaciones. El niño, aunque potencialmente, fíjese, un niño de 6 meses de edad, un nepio, un niño comprendido entre los 0 a los 2 años de edad, tiene toda la capacidad de leer, de sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como es niño, tiene todas las limitaciones y lo único que puede hacer es razonar como niño, pensar como niño, hablar como niño, tener una vida de niño. Este es el periodo actual nuestro en Cristo. Estas limitaciones, esto que es en parte profetizar, en parte tener conocimiento, en parte, todo este tipo de cosas que nosotros tenemos en parte, Pablo las compara con la etapa de un niño que habla como niño, piensa como niño, razona como niño, camina como niño, más cuando dice, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño. O sea, con la edad adulta se deja lo que era de niño. Ustedes saben que la edad adulta va a salir a la luz con la venida de Jesucristo. Tenemos que alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo. Entonces, Pablo dice en el verso 11, porque aún ahora vemos mediante espejo, oscuramente. Fíjense, si usted se para frente al espejo, usted va a decir, la experiencia suya frente a un espejo, usted va a decir, oye, pero si cuando yo me veo al espejo me veo claro. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que ahora vemos por espejo oscuramente? Los espejos de aquella época de Pablo no son como los espejos de esta época. Los espejos de esta época usted se puede ver claramente, pero los espejos de aquel entonces eran espejos de bronce y espejos martillados, pulidos. Cuando alguien se paraba frente a ese espejo, la imagen que se obtenía de ese espejo era borrosa, era oscura, era velada, no era clara la imagen. A eso se está refiriendo Pablo, a aquel espejo, aquel trasfondo cultural cuando dice que vemos oscuramente. Pero entonces, en este caso, veré cara a cara. Dice, ahora conozco en parte, ahora, en este periodo, antes de la venida de Cristo, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. O sea, cuando venga Cristo, lo que es en parte se tiene que acabar. Y cuando Pablo dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, se está refiriendo a el espejo de aquella época y nos está diciendo que en este periodo de tiempo, lo que nosotros conocemos de Dios es limitado, tiene sus limitaciones. El mismo apóstol Pablo estuvo incluido en ese periodo de limitación, aguardando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, fíjense algo, yo les voy a dejar una pregunta al aire para la semana que viene. ¿A qué se refirió Jesucristo cuando habló
de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Vamos pues, esos CD quedaron pendientes para la semana próxima, y usted desde ya puede empezar a estudiar, y el día lunes le estaremos dando curso a esta gran pregunta que tenemos pendiente. Recuerde ver el dato, estudiarlo dentro de su cultura, el texto dentro del contexto, para que así usted pueda decirnos a qué se refirió Jesús cuando dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo se blasfemó allí contra el Espíritu Santo? ¿Quiénes blasfemaron contra el Espíritu Santo? ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo cuando decía eso? Bien, el tiempo para nosotros ya ha llegado a su final. Muy agradecidos por su participación. Estuvimos trabajando para ustedes el señor Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes, y quien tuvo el grato placer de hablar para ustedes, el pastor Henry Contreras. Será hasta el próximo lunes, si así Dios lo quiere. Bendiciones. Ahora no puedo verte, voy a terminar, y que a veces es difícil, pero quiero voltar. Pero hoy tengo una esperanza, de mí se librar, prometió regresar pronto, pero me voy a encontrar. Pero antes de que esto ocurra, todos deben de escuchar. Más allá del universo, fuera de nuestra realidad, existe un cielo más profundo, allí llanto no habrá, donde la fe y la esperanza ya no habrá por qué esperar, y donde sin duda alguna mi alma allí descansará. Allí quiero estar en